Y si queréis que os hable del portal del emprendedor, os puedo decir que a partir de hoy está ya en activo, que la idea que tiene la Generalidad o el motivo que ha llevado a ello es aunar en una plataforma digital toda la información que en materia de emprendedores tiene la Generalidad. Evitar solapamientos, duplicidades, aunar todos los esfuerzos públicos. En otro sentido, también evitar burocracia y facilitar la agilización de empresas. En este portal, que es un portal transversal, estamos implicados todos los departamentos de la Generalidad, desde la Consellería de Economía, Economía, Industria y Turismo, con una presencia y comercio, con una presencia muy importante por parte del IVF y del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, hasta la Consellería de Educación, Formación y Empleo, mediante el SERVEF, la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social y la Subdirección General de Emprendedores. Pero también tiene una presencia destacada, por ejemplo, la Consellería de Justicia y Bienestar Social con Emprenchove o Infodona. Entonces tenemos que estar todos coordinados. Y lo que ofrece el portal es un mapa, una guía con todas las ayudas, subvenciones y financiación que tiene la Generalidad para que el ciudadano le sea más fácil visualizarlo a través de una única pantalla. También ofrece asesoramiento y apoyo, de manera que una persona que tenga una idea de negocio pueda hacer el simulacro y también hasta la configuración de un plan empresa, pueda ver qué formas jurídicas existen para crear una empresa, hasta todos los trámites necesarios para su puesta en marcha, su constitución y puesta en marcha. Pero lo más importante es que es un portal dinámico que se tiene que ir continuamente actualizando, retroalimentando, y que en él se van a ir incorporando todas las acciones que la Generalidad desarrolle en materia de emprendedores.